He visto el dolor acercar hacia mí, causarme heridas, golpearme así, y hasta llegué a preguntarme, ¿dónde estabas tú? He hecho preguntas en mi aflicción, buscando respuestas sin contestación, y hasta dudé por instantes de tu compasión. Y aprendí que en la vida todo tiene un sentido, y descubrí que todo obra para bien, y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado aquí, tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado. Descansa mi confianza sobre ti. He estado entre la espada y la pared, rodeada de insomnio sin saber qué hacer, pidiendo a gritos tu intervención. A veces me hablaste de una vez y en otras tu silencio solo escuché. Qué interesante tu forma de responder. Y aprendí que lo que pasa bajo el cielo, conoces tú, que todo tiene una razón, y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado aquí, tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado. Descansa mi confianza sobre ti. Y que al final será mucho mejor lo que ven. Saludos. Nos alegra enormemente contar con tu presencia aquí en la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera del Largo, un espacio de encuentro y comunidad en el Señor. Te damos la bienvenida. Por favor, te pedimos que pongas tu celular en modo avión o vibración durante este tiempo para evitar distracciones. También, si estás acompañado o acompañada de niños de 0 a 10 años, te informamos que tenemos un ministerio llamado Escuela Dominical, donde ellos pueden participar si así lo prefieres. Gracias por ser parte de esta comunidad donde buscamos crecer juntos en el conocimiento y la práctica de la palabra de Dios. Amada Iglesia, disfrutemos de este tiempo de adoración. Y en esta mañana vamos a leer 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, versículos 1 al 5. 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, versículos 1 al 5. La palabra del Señor dice: por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo.
en la predicación a cargo de nuestro querido misionero David López. Gracias, amigo. Gracias. Hermanos, muy buenos días. Los saludo en el nombre del Señor. Qué rico calor, ¿verdad? Qué rico calor, hermano. Ya parece Medio Oriente acá, Perú, ya. Estamos disfrutando de este calor. ¿Cuántos están contentos, a pesar del calor, de estar aquí? ¿Verdad? Qué lindo poder venir y escuchar la palabra del Señor. Estuve esta semana, recién he llegado de Arequipa, hermano. ¿Cuántos hay de aquí de Arequipa? A ver, ¿cuántos internacionales tenemos? No hay. Dice que se necesita un pasaporte diferente para entrar a Arequipa, hermano. ¿Verdad que sí? La ciudad blanca. Qué hermosa es Arequipa. Preciosa realmente. Estuvimos reunidos para un evento de misiones y compartíamos con otros obreros que están en el campo y hablábamos de cuán importante es la oración para aquellos que estamos en la obra, para la extensión del evangelio. Qué importante es. Y muchas veces, querida iglesia, no le damos la importancia necesaria. Y necesitamos reflexionar en esto. Porque para hacer la misión, recuerde usted, hay 3 maneras. A ver, vamos a tomar un examen en esta mañana. Hay 3 maneras para hacer la obra, la misión. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son estas 3 maneras? A ver, los quiero escuchar. Cantar no, hermana, cantando no, otra forma. Ya, ahí vamos. Aquí están las 3. ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? Hermanita, bien. 20, hermana. Ir, yendo, dando y orando, ¿verdad? Orando, mi amado hermano. Pero hoy vamos a aprender una cuarta. ¿Qué le parece? La cuarta es movilizando. Movilizando para que todas estas cosas se den. Movilizar para que vayan. Movilizar para que den. Movilizar para que oren. Y yo le he puesto ahí orar con un énfasis, porque queremos movilizar a la oración. En el pasaje que acabamos de leer, vemos cómo el apóstol Pablo está movilizando a la iglesia de Tesalónica a involucrarse activamente en la obra de Dios. Les está pidiendo que oren por él. Y déjeme decirle que esto es muy relevante, ya que la iglesia de Tesalónica, si usted ha estado siguiendo los estudios que vamos llevando, estaba en una severa persecución. Muchos habían muerto producto de su fe en Jesús, ahí en Tesalónica. Quizás uno podría pensar que son ellos los que necesitan nuestras oraciones, ¿verdad? Porque ellos están sufriendo, ellos están en medio de persecución. ¿Qué dice usted? ¿Debemos orar por ellos o no? Claro, Pablo estaba orando por ellos. Sin embargo, note esto, por favor. A pesar de la situación en la que se encontraba esta iglesia, Pablo le recuerda su responsabilidad de orar, aún en medio de esta situación, por el cumplimiento de la gran comisión. Qué tremendo, hermanos. Revelando la gran necesidad que tenemos los misioneros de que nos apoyen en oración. Y eso que era Pablo, imagínense, Pablo estaba pidiendo oración por él, por su obra. ¿Cuánto más necesitamos nosotros, hermano? Que estamos tan lejos del apóstol Pablo. ¿Cuánto más necesitamos esas oraciones activas de la iglesia para cumplir la gran comisión? En esta fotito, si usted lo ha notado, ahí estoy yo. ¿Sí me ha visto? ¿Reconoce cuál soy? El más alto. Mire el más alto. Ese soy yo. El más bajo. Ahí estamos, hermano. Ahora, es a través de las oraciones del pueblo de Dios que el evangelio se va a expandir. ¿Cuántos lo creen? Amén, ¿verdad? Tenemos que orar por el éxito en medio de los no alcanzados. ¿Y sabe qué? Hay 5 grandes grupos religiosos que necesitan que usted y yo estemos constantemente orando. Y lo he puesto de esta manera, siguiente. Le he puesto a través de hambre. ¿Cuántos tienen hambre ahorita? Ya algunos tienen hambre para el almuerzo, ¿verdad? Pero he puesto este acróstico para recordar estos 5 grupos religiosos grandes por los cuales usted y yo debemos estar orando. ¿Cuál es el primero? Los hindúes, los ateos, los musulmanes, los budistas y las religiones étnicas. Hambre. Ellos tienen hambre de escuchar de Jesús. Y es la responsabilidad de nosotros como iglesia orar para que esto suceda. Por eso es tan interesante movilizar a la iglesia en oración. Tan importante, tan relevante. Ahora, ya sabemos por quién es orar. Mire este grupo, por favor. Ya sabemos, ellos son la tercera parte del mundo. Necesitamos alcanzarlos. Necesitamos orar.
Ya sabemos por quiénes, pero la pregunta sería, ¿por qué razones debemos orar? ¿Qué peticiones debemos hacer? Pablo nos deja estas peticiones y vamos a ver 3 peticiones que nos van a servir como modelo de cómo podemos orar por toda la obra misionera en cualquier lugar del mundo, sea en Perú, sea en Irak, sea en Europa, en cualquier lugar del mundo, y vamos a desarrollar cada una de ellas. ¿Está bien, hermano? ¿Le parece? Pero ¿qué tal si empezamos con una oración para que sea Dios hablándonos y movilizándonos a todos a orar por la obra misionera? Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra en esta mañana. Venimos con el deseo de escucharte, Señor. Que seas tú confrontándonos, que seas tú, Señor, hablándonos acerca de nuestra vida de oración. Que nos hagas ver, Señor, si estamos orando o si de repente debemos dedicar más tiempo a la oración, más tiempo, Señor, de clamar, Señor, por la obra tuya aquí en la tierra. Te pedimos que hoy muevas nuestros corazones y que puedas, Señor, hacernos ver esta gran importancia de la oración, Señor, para el cumplimiento de la gran comisión. Así que, Señor, te pedimos esto en el nombre bendito de Jesús. Amén. Amén. Vamos a ver entonces la primera petición, ¿ok? Orar por la expansión y la aceptación del Evangelio. Esta es la primera petición que tenemos. Y le vamos a encontrar, acompáñenme en su Biblia, por favor, en 2 Tesalonicenses 3:1. 2 Tesalonicenses 3:1. Ahí está, la primera petición. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Dice, por lo demás, hermanos, orad por nosotros, dice Pablo. ¿Para qué? Para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Pablo, después de recordarles, note este seguimiento. Pablo, después de recordarles todas las cosas que iban a preceder antes de la segunda venida de Jesús y animarles a perseverar en la doctrina que él les había enseñado, ahora les hace una petición. Les dice, iglesia de Tesalonicenses, por favor, oren por mí y por mi equipo misionero, por toda la gente que estamos extendiendo la palabra de Dios. Oren para que la palabra de Dios se predique en todas partes. Hermanos, a veces estamos llevando la luz de Cristo donde ya hay luz. Note esto, ¿qué pasaría si yo prendo aquí una vela? ¿Daría luz? No, porque hay tantas luces aquí, mi hermano, que ya me dejan ciego. Pero ¿qué pasaría si esta vela lo llevamos a un lugar oscuro donde no hay luz? Esa luz sí sería relevante, ¿verdad? Hermano, la tercera parte del mundo no conoce aún de Jesús. Nunca ha escuchado de quién es Cristo. Aquí nos estamos evangelizando entre nosotros. La otra vez subí a un taxi y tenía el deseo de hablarle de Jesús al taxista, y el taxista me terminó evangelizando a mí. Ya yo iba a recibir otra vez al Señor, imagínense. Nos estamos evangelizando entre creyentes aquí, cuando la tercera parte del mundo nunca ha escuchado de Jesús. Gente está muriendo sin escuchar de Jesús ni una sola vez. No tiene la opción ni siquiera de rechazar a Jesús. Conocemos gente que ha rechazado a Jesús, ¿verdad? Ellos ni siquiera esa opción tienen, porque nadie le ha presentado el Evangelio de Cristo. Pero Pablo tenía ese corazón de predicar donde nadie está predicando, de ir donde nadie está yendo. Él no quería predicar sobre fundamento ajeno, no quería construir sobre el fundamento de otros. Él quería ir, él decía, el mundo es tan grande, hermano. Y a veces estamos poniendo iglesias donde ya hay iglesia. Y está bien, hay que hacerlo. Pero no olvidemos la gran tarea aún que nos falta. La gran comisión no es ganar a Perú para Cristo. La gran comisión es ganar a todas las naciones para Cristo. ¿Sabe cuántas etnias o naciones aún no han sido alcanzadas aquí en Perú? Que no tienen la Biblia todavía en su idioma. ¿Sabe cuántas? Son 30, hermano. 30. ¿Y sabe dónde se encuentran? En la selva peruana. La gran mayoría. Por eso, mi hermano, no solamente es ir a Medio Oriente o Irak. Aquí hay mucho por hacer. Y por eso tenemos que orar para que el Evangelio se predique en todas partes. Y no solamente para que se predique, sino como dice acá en la palabra, y sea glorificada. Es decir, sea recibida con agrado por parte de los que la escuchan. Que sea recibida con agrado. Por eso debemos orar. Mis amados hermanos,
¿Por qué Pablo está pidiendo oración por la obra misionera? ¿Por qué? ¿Por qué Pablo está pidiendo oración? Porque el fundamento de toda obra misionera es la oración. Nada se hace en el mundo, nada se hace en las misiones sin oración. Sin oración. Si tú quieres ir a servir a las misiones pero no estás orando, no hagas nada. La oración es lo más importante. Y mire esta frase, porque la obra misionera, mire esta segunda frase, nace y crece como resultado de la oración. Porque la oración, mi hermano, viene del corazón de Dios. No nace del corazón del hombre. Viene del corazón de Dios. Y es a través de la oración que nosotros podemos aportar mucho más a la obra misionera. Y yo le pregunto, ¿cuánto cuesta la oración? ¿Cuántos soles cuesta la oración? Nada. Entonces, ¿cuál es la excusa para no orar? Quizás es no tengo tiempo, pero debería ser una prioridad en nuestras vidas. Especialmente orar por los lugares donde no ha sido predicado Cristo. Le hago esta pregunta con todo respeto. ¿Cuánto usted ora por los que no tienen acceso al Evangelio? ¿Está orando por eso? ¿Está orando por aquellos que no conocen a Jesús? Déjeme decirle que son muy pocos los que están haciendo la obra. Nuestro Señor Jesús dijo, orad, porque la mies es mucha y los obreros son pocos. Tenemos ya la cosecha lista, pero si no están yendo los obreros a la cosecha, ¿qué va a pasar con la cosecha? ¿Qué va a pasar? Se va a malograr, se va a perder. Y no es porque no había cosecha, es porque no fuimos, hermano. Es porque no fuimos. Esa es nuestra tarea. Esa es la tarea que Dios nos ha encomendado como iglesia. ¿Por qué existe la iglesia? Existe no para que usted sea más feliz, no para que usted tenga una vida mejor. Existe porque tenemos una misión. Y la misión se llama la Gran Comisión. La iglesia es la responsable de alcanzar a todos con la predicación del Evangelio. Y si usted es parte de la iglesia, es su responsabilidad y la mía. No solo la del pastor. No solo la del pastor. Es su responsabilidad y la mía predicar a todas las naciones, cumplir la Gran Comisión. Y la oración es el inicio para que eso suceda. Porque si usted no está orando por eso, difícilmente estará predicando. Difícilmente. Porque todo inicia por la oración. Somos muy pocos los que estamos haciendo algo. Hermano, en la ciudad en la que yo vivo son más de 350,000 personas. Se llama la ciudad de Során. ¿Sabes cuántos cristianos hay ahí? 20 cristianos. 20 cristianos para alcanzar a una ciudad de más de 350,000 personas. ¿Necesitamos o no más gente? ¿Necesitamos o no más obreros? Lo necesitamos. Pero eso no se va a cumplir si no oramos. No oramos por la expansión del Evangelio. Ese debe ser una prioridad en toda agenda de la vida de un creyente. Si usted tiene su agenda, prioridad, oración, mi amado hermano. Eso escríbalo. Si tiene su agenda ahorita, escríbalo, a ver, ahí. O en su Biblia, prioridad, oración. Esa es la prioridad que debemos de tener. Porque todo surge a través de la oración. Mira la siguiente frase. No hay tarea más importante y necesaria que orar por la expansión y aceptación del Evangelio entre las naciones. No hay tarea más importante. Yo no sé qué ministerio usted tenga, qué tarea está realizando, pero déjeme decirle algo. No hay tarea más importante que orar por la extensión y aceptación del Evangelio. Note esto. El avance del Evangelio, escuche, es el resultado del tiempo en que el pueblo de Dios invierte en oración. Es el resultado. Se ha visto en toda la historia de la iglesia que cuando el pueblo de Dios ora, cosas pasan. Hay resultado. Puertas se abren. Lugares que se cerraron al Evangelio se abren, producto de la oración de la iglesia. Producto de la oración de la iglesia. Los que estamos en el campo podemos ver que cuando el hermano, la iglesia, comienza a orar intencionalmente por algo específico, eso da fruto, mi amado hermano. Eso da resultado. Eso nos ayuda, nos acompaña.
Usted sabe que nosotros teníamos un proyecto de fútbol, ¿verdad? ¿A cuánto les gusta el fútbol aquí? Acá somos muy futboleros, todos los latinos. Y el latino cuando va a estos lugares como Medio Oriente, ellos piensan que nosotros somos Messi o Neymar, ¿verdad? Todos quieren jugar con nosotros. Y tuvimos un proyecto de fútbol, hermanos, en medio del pueblo musulmán, sirviendo a más de 100 niños musulmanes. Yo no soy coach, pero me encanta el fútbol y aquí jugamos con algunos el fútbol también. Y usamos el fútbol, nuestro hobby, como un medio para llegar a ellos, para llegar a estos niños de muchas edades, adolescentes. Ahora, pero esto no fue sencillo de empezar. Porque note esto, ellos tienen un pésimo concepto del cristiano. Para ellos el cristiano es peor que un ladrón, es peor que un sicario, peor. Esa es la idea que tienen ellos de un cristiano, es la peor cosa del mundo. Por eso ellos no quieren ser cristianos, porque tienen un concepto equivocado de quién es un cristiano. Ahora, ¿por qué tienen ese concepto? Pues porque ven las películas de Hollywood y estas cosas y ven todo ese desastre en el mundo occidental en que vivimos y dicen, ese es el cristianismo, ese es el cristiano. Y obviamente no quieren que sus hijos sean expuestos frente a un cristiano, que sea de influencia para ellos, como un maestro. ¿Usted pondría a sus hijos en una escuela de un musulmán para que ellos les enseñen sus ideologías, sus formas de vida? ¿Usted haría eso? No, ¿verdad? Bueno, ellos tampoco. Ellos tampoco lo harían frente a un cristiano con todo el concepto que ellos tienen. Pero esto pasó. Este milagro se dio. Esto fue posible solo a través de la oración. Solo a través de la oración. Porque frente a toda la oposición, hermano, que se levantaba cuando yo quise aperturar este proyecto, y no se podía, me negaban, me decían que no es posible trabajar con niños, eso está prohibido, y tantas cosas que salían. Comenzamos un grupo de oración por WhatsApp, gracias a Dios por las redes sociales. Porque a los que estamos lejos nos acerca, y este grupo de WhatsApp, que lo llamamos Misiones Kurdistán, comenzó a orar, y yo les dije, hermanos, oremos intencionalmente para que el proyecto de fútbol se abra. ¿Y sabe qué pasó, mi hermano? Dios abrió puertas. Y comenzaron a pasar cosas que nunca habíamos visto. Empezamos con 4 niños y comenzaron a llegar más niños, más niños. Y déjeme decirle algo, para estos niños era la primera vez que conocían a un cristiano. Todas estas personas por primera vez veían a un creyente, hermano, a un cristiano. Bueno, ellos al principio pensaban que era musulmán yo, por la cara que tengo, ¿no? Decían, este es musulmán, pero de ahí se dieron cuenta. Yo tengo una historia muy bonita con uno de ellos, que cuando me invitaron a jugar fútbol, estábamos en un cuarto lleno de musulmanes, y ellos estaban conversando entre ellos, decían, pregúntale tú, no, pregúntale tú. Y así estaban, yo estaba ahí mirando, digo, ¿qué querrán preguntarme? Y uno se anima y me dice, ¿tú eres Masi? Lo estoy traduciendo en su idioma. Masi en su idioma, en kurdo, significa pescado. Y yo me hacía el loco, hermano, ¿no? Porque había muchos musulmanes y dije, no, Masi, no te entiendo. Eso es lo bueno de ser extranjero. Dices, no te entiendo, nada más y todo funciona. Pero ellos me hicieron esto y dijeron, Masi. Hicieron la cruz. Uy, dije, ¿cristiano estás diciendo? Sí. Sí, cristiano, ¿tú eres cristiano o no? Hermano, yo no sabía si decirles o no. Digo, acá me dan vuelta ahorita, ya no sigo. Señor, guíame. Y el Señor me puso una convicción de decirle, sí, dile que sí, tranquilo, yo estoy contigo. Y le dije, sí, yo soy cristiano. Y ellos pusieron una cara, se pusieron blancos y dijeron, ya ves, yo te dije que es cristiano, él es musulmán. Y comenzaron a hablar entre ellos y ya nos llamaron para jugar. Pero uno de ellos me jalaba de la camiseta y me dice, no, tú no puedes ser cristiano, me decía. ¿Por qué? Le digo, no, tú no puedes ser cristiano, porque el cristiano es malo, el cristiano es horrible. Pero tú eres bueno, tú eres mi amigo. No puedes ser cristiano. No, le digo, yo puedo ser cristiano y puedo ser como tú eres, soy tu amigo y soy bueno. No, me dice, por favor, conviértete a musulmán. Conviértete a musulmán. No puede ser, me dice, que tú seas cristiano. Te doy toda mi plata. Dice, mira, acá tengo toda mi plata. Y yo le molestaba y le decía, bueno, yo tengo más plata que tú, así que tú conviértete al cristiano. No, me dice, no. Hasta que en un momento me agarra así y me dice, era un joven, 14 años, pero era un estatalla, hermano. Y me dice, ¿tú sabes que yo te puedo matar? Y yo lo miré y le dije, sí, pero ¿me vas a matar? Y él me miró y me dijo, no, porque te amo, pero por favor, conviértete al musulmán, conviértete, por favor, me decía.
Mira, qué tremendo, hermano. ¿Cuánto testimonio de cristianos faltan en estos lugares? Que les enseñen quién es el verdadero Cristo. Este grupo de oración me sigue acompañando hasta ahora y yo les agradezco mucho. Yo sé que muchas de las cosas que hemos logrado es gracias a ellos. No son muchos, pero son fieles. Ya vamos 5 años y los 5 años nos siguen acompañando. Ahora, si usted quiere unirse a este grupo, es bienvenido, mi hermano. Pero tenemos que orar. No solo por la expansión y la aceptación del Evangelio, sino en segundo lugar, miremos el pasaje, orar por la victoria en medio de la oposición. Mire 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, versos 2 y 5. Nuestro verso de estudio. Usted lo va a leer, ¿ok? Usted lo va a leer a la voz de 3. 1, 2, 3. Amén. ¿Usted sabe quién es el que más se opone a la oración? No es el sueño, hermanos. No es el cansancio. Es el enemigo, el diablo. Él no está contento. ¿Usted cree que el diablo está feliz que estamos en Irak trabajando? ¿Usted cree que el diablo está feliz que usted esté aquí sentado escuchando este mensaje en esta mañana? ¿Está feliz? Él está aplaudiendo, dice, sí, que más vengan. No. El primer opositor para la predicación del Evangelio es Él. Y Él va a ser el primero en visitarlo para que usted no ore. Para que usted tome estas palabras que hoy está escuchando como si nada pasara. Y para que no genere fruto en su corazón y en su mente. Él se opone a toda predicación de Cristo. No solo en Irak, pero aquí también. Él es el primero en oponerse. Cuando Dios mueve su corazón a hablarle a alguien de Cristo, Él se va a oponer. Porque Él gobierna en este tiempo. No importa cuál sea el lugar, siempre tendremos oposición. Pero ¿sabe qué, mi amado hermano? No nos desanimemos. Más bien, debemos dar gracias cuando la oposición se levanta. ¿Sabe por qué? Porque eso quiere decir que estamos yendo por buen camino. Eso quiere decir que estamos yendo en contra de Satanás, en contra del enemigo. Y él está molesto. Molestémoslo más. Molestémoslo más. Vamos en contra de todo esto a través de la oración, a través de la predicación. Y demos gracias si se levanta oposición. Porque déjeme decirle algo. La predicación del Evangelio siempre crecerá en medio de la oposición. Escúchame otra vez. La predicación del Evangelio siempre crecerá en medio de la oposición. Incluso podríamos decir que si no hay oposición, es porque quizás no estamos predicando el verdadero Evangelio. Hermano, si usted no está sintiéndose perseguido o no hay oposición en su vida, es porque quizás se está acostumbrando mucho al mundo. Es porque quizás el mundo y usted son muy parecidos. ¿Sabe qué dijo Gandhi? Gandhi dijo, me gusta Cristo, pero lo que no me gusta es su cristiano. Porque hay una gran diferencia entre lo que es Jesús y lo que es el cristiano. Cristianos que engañan, que mienten, que no viven el verdadero Evangelio, son los más usados por Satanás. Porque déjeme decirle algo, si el Espíritu de Dios no lo está usando, ¿sabe quién lo está usando? El diablo. Porque si usted no aporta algo a la iglesia de Dios para bien, lo que está haciendo es hacer retroceder a muchos para mal, dando un pésimo testimonio del cristianismo. Y eso no debería ser así, mi amado hermano. Pero no nos desanimemos por la oposición, porque dice la palabra, pero fiel es Dios, quien nos dará la victoria. Dios es fiel, ¿cuántos lo creen? Dios es fiel, Él nos dará la victoria. Jesús dijo, porque las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Es decir, que la obra de Satanás no va a prevalecer frente a la iglesia va a seguir, va a aumentarse. No hay oposición cuando Dios está en medio de una iglesia. A veces yo pienso que la oposición es necesaria para ver el poder de Dios, mi amado hermano. A veces pienso eso yo. Porque cuando hay oposición es cuando comenzamos a buscar más a Dios. Cuando nos comenzamos a consagrar más al Señor. Y déjeme decirle algo. Muchas veces la oposición, mi amado hermano, no es fuera de la iglesia. Sino la oposición se encuentra ¿dónde? Dentro de la misma
iglesia. Dentro de los mismos cristianos, a veces el que más se opone a la obra de Cristo es el mismo cristiano. Quizás esto suene extraño, paradójico, pero permítame contarles una historia. Mi esposa es médico, usted sabe, y nosotros servimos en Irak a las personas que no tienen acceso a la salud, a los más pobres. Sin embargo, en una ocasión nos invitaron para atender a la suegra de una persona muy adinerada. Esto realmente nos causó mucho conflicto porque nosotros hemos sido para los pobres, no para los ricos. Los ricos tienen acceso a la salud, tienen las mejores medicinas, tienen todo, los mejores médicos locales. Entonces, ¿para qué ir? Pero Dios nos guió, hermanos, en oración, pidiéndole al Señor, ¿debemos ir o no? Y Dios nos dijo, vayan. Sin entender el por qué, fuimos siendo obedientes a Dios. Se hizo la atención, la cual ni era necesaria, porque la mujer tenía toda la medicina, todo el tratamiento, simplemente tenía mi esposa que decir, todo está bien, nada más. Sin embargo, allá, cuando lo hace un médico local, casi no le hacen caso, pero cuando lo hace un médico americano, y mi esposa es gringuita, así me veo que parece americana, entonces una americana dijo que está bien. Como es un médico internacional, entonces sí está bien, ¿no? Cuando es un médico local, uno tiene dudas. Eso pasa allá nomás, ¿verdad, hermanos? Acá no. Acá no, acá local sí hay confianza. No, es lo mismo, ¿verdad? Entonces la mujer feliz, mi esposa no hizo nada, solamente dijo, está bien. Y feliz ella porque una doctora americana había dicho que estaba bien y estaban muy agradecidos por nuestra visita. Bueno, nosotros nos fuimos y cuando vino el COVID, como vino aquí de manera tan fuerte, allá también a nosotros nos afectó gravemente. Irán fue uno de los países más afectados y nosotros estamos en frontera con Irán, así que muchos vinieron de ahí. El gobierno local, digamos la alcaldía, nos pidió a nosotros, que teníamos un equipo de médicos, que les ayudáramos a hacer un centro de COVID, porque ellos ya no tenían recursos. Los recursos se habían desbordado, no había suficiente recursos, ni personal, ni material. Así que el gobierno nos ofreció trabajar con ellos. Imagínense, qué tremendo. Íbamos a ser los encargados de todo el COVID en la ciudad. Sin embargo, teníamos que buscar un centro, no teníamos un centro. Y ellos, el gobierno nos dijo que había otro centro de otra organización cristiana, la que podíamos usar. Ellos tenían todo, pero no tenían médico. Así que nosotros podíamos ir a usarlo. Y fuimos. Y nos abrieron las puertas, pero cuando esta organización se dio cuenta que éramos nosotros, ellos nos cerraron las puertas. Nos dijeron, no queremos que ellos lo usen. Aceptamos a otros, pero no a ellos. Esto nos pareció a nosotros muy raro. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Nos dimos cuenta después que ellos estaban celosos de lo que Dios estaba haciendo a través de nosotros, a través de nuestro equipo médico. Y no nos dejaron servir ni usar nada de su centro médico. Nos cerraron las puertas. Hermano, ¿qué testimonio le estábamos dando a los musulmanes allá? Cristianos peleándose. Esto fue muy decepcionante. ¿Pero qué hicimos? Oramos. Señor, tú conoces nuestro corazón. Oramos. Buscamos a Dios esa mañana para que Él provea un lugar, porque sabíamos que había un lugar. Al siguiente día nos llamaron los mismos del gobierno local para una reunión, porque había un hombre que quería apoyar y dar su clínica, pero primero quería conocer quiénes éramos, ya que no sabe quién era ese hombre. Era el hombre rico, musulmán adinerado, que habíamos ido a su casa y que habíamos atendido a su suegra. Cuando él llegó a la reunión, no hubo reunión, hermano, nos vio y dijo, los conozco. Él tenía una clínica de 4 pisos lista, con todo hecho, solo que por el COVID no la había inaugurado. Y nos dijo, esa clínica es para ustedes. 2 años estuvimos sirviendo ahí, en esa clínica. Hermano, un musulmán amigo nuestro, ¿sabe qué dijo? No hay duda de que Dios está con ustedes. No hay duda de que Dios está con ustedes. Gloria a Dios, mi amado hermano, lo que el poder de la oración puede hacer. Porque hay victoria a pesar de la oposición. Cuando uno le cree a Dios, cuando uno descansa en el Señor. Finalmente, la tercera petición. ¿Cuál es la primera? Orar por la expansión y la aceptación del evangelio. ¿Cuál es la segunda? Orar por la victoria en medio de la oposición. Recuérdelo, apúntelo si es posible, porque vamos a orar por esas cosas en esta mañana.
Y en tercer lugar, orar por la obediencia a la voluntad de Dios. Mi amado hermano, cuando uno ora, tiene que orar conforme a la voluntad de Dios. Mire lo que dice 2 Tesalonicenses 3, 4 y 5. Ya la última parte de nuestro estudio. Dice, y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os he mandado. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Mire, note esto. Pablo confiaba en la obra de Jesús en la vida de los tesalonicenses. Por eso utiliza el término en el Señor, en Cristo. Esto nos indica que no se trata de que nosotros seamos buenos, por eso oramos, de que seamos fieles y por eso dedicamos tiempo a la oración y a la predicación. No, mi hermano, no se trata de usted. Es Cristo en usted quien hace las obras. Es Cristo en ti. Por eso no hay razón de por qué gloriarse, de por qué ser orgulloso, porque no eres tú, es Él. Es Cristo en ti el que hace las cosas. Somos su instrumento nada más. Eso es lo que Pablo está diciendo. Y por eso él tiene la confianza no en el hombre, sino en ¿quién? En Dios. Su confianza estaba en Dios, de que ellos harán y obedecerán el mandato que él estaba diciendo. Hermano, Dios mismo será quien encaminará los corazones, dice, a su amor y paciencia. Quiero que escuche esto, por favor, y tómele mucha atención. La oración, escúcheme, la oración no solo debe ser dirigida a Dios. La oración no solo debe ser dirigida a Dios, sino también debe ser dirigida por Él. Tienen que ser peticiones que vengan de la voluntad de Dios, no de nuestra voluntad. No de nuestra voluntad. Quizás usted está invirtiendo tiempo en oración, pero está pidiendo cosas que Dios nunca le dijo que pida. Está pidiendo cosas que Dios nunca le va a dar, porque no están en su voluntad. Note esto, por favor, porque oración sin voluntad de Dios es una pérdida de tiempo. ¿Me está entendiendo? Está agarrando la idea de lo que estoy tratando de transmitir. Porque mire esto, no solo se trata de dedicar tiempo para orar, se tiene que orar en sintonía con la voluntad de Dios. En sintonía con la voluntad de Dios. La oración es simplemente reconocer lo que Dios quiere hacer, no lo que yo quiero hacer, no lo que usted quiere hacer, es lo que Dios quiere hacer. Por eso, cuando la oración está centrada en la voluntad de Dios, cosas pasan, y el nombre de Dios es glorificado. Por eso la pregunta es, mi hermano, ¿usted está orando para que su voluntad sea hecha en la tierra o está orando para que la voluntad de Dios sea hecha en la tierra? ¿Se da cuenta de la diferencia ahora? Es una gran diferencia. Es una gran diferencia. Por eso digo que orar sin la voluntad de Dios es una pérdida de tiempo. Porque tenemos que orar en la voluntad de Dios. Orar por lo que Dios quiere que oremos. Orar por lo que está en el corazón de Dios. ¿Y sabe cómo vamos a saber qué hay en el corazón de Dios? Cuando pasemos más tiempo con Él. Cuando nos dediquemos, nos consagremos a Él. Que el Señor nos ayude en esto, mi amado hermano, porque necesitamos escuchar la voz de Dios. En un mundo de tantas voces, en un mundo donde todos quieren hablar, todos tienen una opinión, todos tienen una verdad, en este mundo solo necesitamos escuchar una sola voz, y es la voz del Espíritu Santo, la voz de Dios, guiando nuestras mentes y nuestros corazones. ¿Dicen amén a eso o no, mi amor? No es nuestra voluntad, es Dios, es la voluntad de Dios la que tiene que ser hecha. Y si la voluntad de Dios es enviarte, mire la siguiente foto, por favor, es enviarte a campos refugiados a vivir como estos, tienes que obedecer. Tienes que obedecer. Conocí a un hombre que se llama John Macy. Él es un brasileño-americano, una combinación interesante realmente. Brasileño-americano, ¿no? Él tenía corazón latino, pero digamos físicamente americano. Y él vivió 2 años, hermano, en medio de este campo de refugiados, en medio del pueblo yazidi. Es una etnia no alcanzada que se llama yazidis. Él vivió ahí, vivió en un container por más de 2 años con su familia, junto con estas personas. Ahora,
Después de 2 años, los movieron a todos ellos a un lugar desértico para que hicieran sus casas ahí. Ya les dieron la oportunidad de levantar, aunque sea algunas casas. El gran problema es que no había agua. No había nada de agua en ese lugar. Y la gente tenía que comprar agua de cisternas y todo esto. Dios se le revela a este hombre, John Macy, y le dice: tú tendrás un jardín hermoso. Y él dice: un jardín, pero no tenemos ni agua. Prepara el terreno. Prepara el terreno, le decía Dios. Y él no lo creía, decía: no, ¿cómo voy a preparar el terreno si no tengo ni agua? Pero fue tan fuerte la voz de Dios que él comenzó a obedecer y comenzaba a preparar el terreno con su pala. Y la gente alrededor lo miraba y le decía: este hombre está loco. ¿Cómo va a tener un jardín si no hay agua? Ese está loco. Y el hombre seguía. Y él también a veces renegaba diciendo: Señor, ¿será tu voluntad o no? Pero él seguía haciendo. Hasta que en una vez Dios se le revela otra vez y le dice: cava ahí. Cava en ese lugar. No, Señor, ¿cómo voy a cavar? Cava en ese lugar, le decía el Señor. Y este hombre fue y comenzó a cavar. 1 día, 2 días. La gente alrededor lo miraba. Ya empezó el loco otra vez. Y comenzaba a cavar. ¿Pero qué estás haciendo? Y el gringo así sufriendo, rojo y ahí todo sucio. Y el pueblo se conmueve y viene a ayudarle. Y muchos jóvenes del pueblo comienzan a venir y a cavar junto con él. Bueno, está loco, pero es un loco cansado, hay que ayudarlo un poco, ¿verdad? Y todos ellos son musulmanes. Y en eso, hermano, al 5.º día aproximadamente, llegan y tocan y comienza a salir agua. Llegaron a una naciente de una agua que cruzaba por ahí que nadie sabía, pero que Dios sabía que estaba ahí. Esta agua, mi amado hermano, proveyó para todo el pueblo. ¡Qué tremendo! Para todo el pueblo. Y él tiene un jardín hermoso en su casa. Algún día les mostré la foto. No la tomé, pero me hubiese gustado tomar la foto del jardín que tiene. Es precioso. Es hermoso. Porque Dios es fiel. Y Dios cumple sus promesas. A veces nosotros no queremos hacer la voluntad de Dios, pero Dios sabe lo que hace, mi hermano. Por eso la oración no es doblar la mano de Dios para decirle qué Él tiene que hacer. No. Es más bien pedirle que Él haga su voluntad. ¿Sabe qué pasó con este hombre? Las autoridades se enteraron de que había un hombre ahí, un extranjero ahí. Eso está prohibido. Los extranjeros no pueden vivir en medio de los refugiados. A él lo conocían como el hombre del agua, ¿no? Él había traído el agua al pueblo. No puede ser esto. Y la policía fue a sacarlo. ¿Sabe qué hizo el pueblo? Se levantó en armas el pueblo, hermano. Allá las armas están permitidas. Hicieron una pelea. No lo dejaron que se lo llevaran. Dijeron: Él es parte de nosotros. Él es de nosotros y de acá no lo sacan. Y no lo sacaron. Y él sigue viviendo ahí con ellos. Tristemente, ¿sabe qué pasó últimamente? Que un grupo de extranjeros vinieron y en uno de estos templos yazidis hicieron una oración de este tipo diciendo: Señor, destrúyelos, son demonios y estos son del diablo y tantas cosas. Y lo grabaron y lo subieron a internet. Y lo vieron todas las autoridades yazidis y comenzaron una persecución tremenda contra los cristianos, especialmente con los que vivían en medio de ellos. Y este hombre fue casi, le mandaban amenazas, 3 veces casi lo matan, fue amenazado de muerte, a tal punto que tuvo que salir de ese lugar. Solo por un grupo de personas que ni siquiera vivían ahí, simplemente vinieron de pasada y se fueron. Pero lo subieron a internet y malograron más de 10 años de trabajo. ¿Hay oposición? Hay oposición. Pero Dios es fiel. Porque muchos de esos yazidis, por medio del testimonio de esta familia, han venido a los pies de Cristo. La iglesia sigue creciendo, pero nosotros debemos orar, mi amado hermano. Si esta historia no le lleva a orar, yo no sé qué le podría llevar a orar. Si esto no le inspira, no le anima a orar, porque hay que orar por ellos, hay que orar por John Macy, hay que orar por alcanzar a los musulmanes, porque realmente la palabra de Dios y Dios deben ser glorificados. ¿Cuántos quieren eso? Que Dios sea glorificado en las naciones. Que las naciones en su propia lengua puedan adorar a Dios. En el idioma kurdo, usted sabe, los kurdos son musulmanes, pero en el idioma kurdo Dios no es Alá, sino como es. Entonces, ¿sabe cuál es la palabra de Dios para Alá en los kurdos? Judá. Judá. ¿Esto le trae algo a su mente? Judá. Esa es la palabra de Dios. Cuando ellos se despiden dicen Judafis. Que Dios te bendiga, que Dios te dé la paz. Judafis, le dicen. Qué tremendo, mi amado hermano.
Dios está obrando en todas las naciones. Quiero terminar concluyendo de esta manera. Si la iglesia de Tesalónica fue movilizada por Pablo a orar en medio de la gran oposición que vivían, ¿cuánto más nosotros, mi amado hermano? Usted y yo tenemos una libertad tremenda para orar. Nadie nos está persiguiendo por orar. Nadie nos está atacando. Nuestras iglesias no están siendo quemadas. Ni nadie está en peligro de su vida por estar aquí sentado. Nadie. Tenemos una libertad enorme. ¿Cuánto más debemos orar? Si la iglesia de Tesalónica estaba orando por Pablo, porque Pablo se lo pidió, ¿cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nosotros deberíamos invertir en esta oración? Deberíamos estar involucrados en la oración misionera activamente. Activamente, todos. Porque le digo, ¿cuántos soles cuesta orar, hermano? ¿Cuántos soles cuesta orar? Nada. En segundo lugar, oremos por estas 3 peticiones. ¿Cuáles son las 3 peticiones? La primera es por la expansión y la aceptación del evangelio. La segunda es por tener victoria en medio de la oposición. Y la tercera es orar por la voluntad de Dios, que la voluntad de Dios sea hecha, porque este es un modelo que nos va a servir para todas las obras misioneras que tenemos. Pero ¿qué le parece si lo ponemos en práctica? Porque cuando hablamos de oración no solamente se tiene que hablar, hay que orar, hay que ponerlo en práctica. Así que usted se va a reunir con otra persona, en parejas, por favor, reúnanse ahí nada más con quien está a su costado, porque vamos a orar en esta mañana. Reúnanse, de 2 o de 3, si es que hay alguien más ahí, júntense, por favor. Si no le conoce, preséntense, hermanita, este es mi nombre, yo vengo también a la iglesia, aquí estamos, júntense, por favor, de 2. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Note esto. Aquí en nuestra iglesia tenemos misiones locales, nacionales e internacionales, ¿verdad? En este bloque, todo este bloque, ya, a ver, levante la mano todo este bloque, ya, todos ustedes van a orar por los locales, ya, pero solamente elijan uno, ya sea o por Buenos Aires, o sea por Paiján o Pacasmayo, solo uno en parejas van a orar, ¿ok? Solo elija uno, pero ustedes por los locales, ¿ok? Este bloque del centro, ¿por quién va a orar? Por los nacionales, usted lo ve ahí, Patás, Huamachuco y prontamente Pucallpa. Qué gloria le damos al Señor por ello. Así que ore, mi hermano, estas 3 cosas en parejas, ¿ok? Por estos lugares. Escoja uno nada más y ore por ese. Y finalmente, ¿ustedes, hermanos, quieren orar también? ¿Amén? Ok, entonces vamos a orar por los internacionales. ¿Está bien? Por Madrid, por Londres y por Kurdistán, para que estas 3 cosas, estas 3 peticiones que hoy hemos aprendido se hagan realidad. Oremos, iglesia del Señor. Oremos en esta mañana. Señor, gracias. Gracias. Es crucial mantener a nuestros misioneros en nuestras oraciones. Y hoy deseamos recordarte algunas de nuestras obras misioneras para que las tengas presente en tus momentos de oración. Obra local Pacasmayo, hermanos Jonathan y Ana Rosa Cotera. Obra Misión Paiján, hermana Jessica Murga. Obra Misión Casa Grande. Y nuestra iglesia hija con el pastor Néstor y Elsa Méndez. Misión Suiza, Perú, Cachibo Pucallpa, hermana Rosemary Bazán y familia. Londres, en el Reino Unido, misioneros Fernando y María Castro. Guadalajara, en España, misioneros Ricardo y Piedad Reyes. Kurdistán, en el Medio Oriente, misioneros David y Marilis López. En cada uno de estos lugares, día tras día se lleva a cabo un trabajo arduo con el objetivo de alcanzar a aquellos que aún no conocen a Jesús. Oremos por la fortaleza espiritual de cada familia misionera. Hermanos, vamos a pasar un tiempo especial de diezmos y ofrendas.
en el cual reconocemos la grandeza, la provisión, el sustento de nuestro Señor para nuestras casas. Acompáñame en unas palabras de oración. Señor Dios bueno, gracias Señor por tu palabra, gracias por este día, Señor, que nos has permitido poder disfrutar de tu presencia, Señor. Queremos, Señor, poder presentarte nuestros diezmos y ofrendas delante de ti, que sea recibida con agrado, Señor, porque lo hacemos con un corazón generoso, agradecido por todo lo que tú nos das, Señor. Te rogamos que pueda ser administrado sabiamente, Señor, para la extensión de tu reino. En Cristo Jesús oramos. Amén. Caminaré por el fuego y por la oscuridad. Caminaré por las aguas y no me vencerán, y no me vencerán. Caminaré por las pruebas y el valle del temor. Caminaré en la tormenta y no me vencerá, y no me vencerá. Dios es fiel, Él puede, es más grande que el gigante que pueda enfrentar. Por siempre firme estaré, pues solo Dios. Hermanos, como ven en pantalla tenemos el kilo de amor, una forma en la cual podemos apoyar a los hermanos en necesidad. Al ingresar a nuestra iglesia van a ver un barril que dice kilo de amor y ahí podemos dejar los víveres no perecibles. También tenemos el campamento o Summer Camp de Zona Kids, que es para niños de 7 a 10 años. Se desarrollará en las fechas de 29 al 31 de marzo y las inscripciones son con sus maestros de escuela dominical. También el campamento de GB de Youth, que es para adolescentes de 14 a 17 años, que se desarrollará del 1 al 3 de marzo y van a tener una mesita para inscripciones en la parte de delante de la iglesia. También nuestro campamento de Jubec para jóvenes de 17 a 27 años se va a desarrollar en Chirán del 1 al 3 de marzo también. Y afuera va a haber una mesita con varios jóvenes, algunos con algunas prendas de verano, así que van a notar esa mesita diferente. Pueden inscribir a sus hijos, hermanos, sobrinos. Hay un retiro para varones, encuentro de varones en el Espíritu con Cristo, EBEC, del 22 al 24 de marzo, como dice ahí, el mejor fin de semana para hombres. También ellos tienen su mesita para poder inscribirse y darles mayor información. Y este lunes 19 será la apertura de SEAM. Todas las personas que estén estudiando en SEAM son bienvenidas y les invitamos a poder participar. Será a las 8 de la noche en el templo. ¿Necesitas ayuda? No hay nada que hacer. ¿Qué haces? Vamos a pescar. Ya te lo dije, no hay peces aquí. ¿Qué fue lo que pasó? Ven conmigo. ¿Qué vamos a hacer? Cambiar el mundo. Who am I that the highest king would welcome me? I was lost, but he brought me
His love for me. Oh, His love for me. Who the Son sets free, oh, is free indeed. I'm a child of God. Yes, I am. Free at last, He has ransomed me. His grace runs deep. While I was a slave to sin, Jesus died for me. Yes, He died for me. Who the Son sets free, oh, is free indeed. I'm a child of God. Yes, I am. In my Father's house. Hola mis hermanos, el Señor les bendiga, un gusto siempre estar aquí. Permítame decirles que es increíble que tengo 54 años en la iglesia, de los cuales 39 años como pastor. He atendido miles y miles de personas, no cientos, miles de personas. Y podemos clasificar los problemas en problemas matrimoniales, familiares y los problemas con hijos. De los problemas con hijos, muchísimos padres nos han consultado qué hacer con nuestros hijos cuando pierden la fe en el colegio o en la universidad. Y es que nosotros como padres a veces equivocamos la forma y manera de que ellos se acerquen a Dios, presionándoles a que lean la palabra. Algunos lo hacen y qué bueno, pero otros se resisten a hacerlo. Por eso creemos que Hacedor de Historias tiene los principios de la palabra de Dios. Este libro fue publicado hace 5 años y nuevamente ha sido reeditado a pedido de Compassion International, su sede en Perú, nos ha pedido reeditarlo. Han sido distribuidos muchos de los ejemplares en la ciudad de Chimbote hace una semana atrás. Y tenemos algunos ejemplares para que el padre pueda decirle a sus hijos: hijo, antes de dormir vamos a leer una historia. Cada historia ocupa una de las páginas. Hay 365 historias. Muchísimos niños dicen: papá, mamá, léeme la historia. Y usted está ya cansado de leerle los 3 chanchitos. Hay que acercarlo con Hacedor de Historias. A la venta afuera. Gracias. Caminaré por el fuego y por la oscuridad.